Ha pasado una semana desde la eliminación del Levante en la Copa del Rey y sin embargo da la sensación de que haya transcurrido un siglo desde entonces. El vaivén emocional en el que se encuentra el equipo está empezando a pasar factura. Vimos una derrota contra el Athletic de Bilbao que apenas dejó secuelas, el equipo dio todo lo que tenía y nadie le puede reprochar absolutamente nada. Sin embargo, la derrota el pasado domingo en el Real Arena contra la Real Sociedad sí que ha dejado cicatrices. El equipo estuvo muy mal. Hay argumentos que pueden justificar el porqué de esa bajada de brazos, más a nivel mental que físico. Pero lo cierto es que con Paco López nunca habíamos visto a un equipo o una versión del equipo tan débil. Solamente Dani Cárdenas, gracias a sus paradas, sostuvieron al Levante Unión Deportiva hasta el descuento, en el que prácticamente estuvo a punto de empatar. Un resultado en todo caso que habría sido bastante injusto. La cuestión, el tema de fondo, es que la temporada no ha terminado todavía. El objetivo de la permanencia es cierto que está a un paso. Son 10 puntos de ventaja ahora mismo sobre el antepenúltimo y mucho tendrían que torcerse las cosas para que el Levante volviese otra vez hacia atrás y tuviese que pelear por la permanencia. Ese objetivo está conseguido, pero hay que intentar terminar en condiciones una temporada que va a pasar a la historia y una temporada además muy bonita para todos los granotas. No sería de recibo dejarse llevar en los partidos que quedan. No lo sería ni mucho menos hacerlo este viernes en el derbi contra el Valencia, estando la posibilidad histórica por primera vez de terminar delante del rival vecinal en la clasificación, algo que no ha ocurrido hasta ahora nunca. Por eso, al día siguiente del final del sueño copero, Quico Catalán estuvo en Buñol hablando con los jugadores y alertándoles. Les dio las gracias, pero también les alertó de que esto no se había terminado, de que esto continúa. Y eso mismo es lo que ha dicho Paco López esta semana en el vestuario. Un vestuario en el que se han puesto las pilas, un vestuario en el que han sonado las señales de alarma. Son conscientes de que no puede volver a ocurrir otra vez lo de la Real Sociedad, tanto a nivel de grupo como a nivel individual. Por eso vamos a esperar del Levante de Paco López una reacción a la altura. Y sobre todo, insisto, sería una pena echar por la borda esta temporada tan bonita.